Hola, ¿cómo están? Soy César Simeone, acompañante en Bio-Neuroemoción. Bienvenidos a mi canal y antes de abordar el tema de hoy les quiero decir dos cosas. La primera es gracias por haber visto el video anterior que tuvo mucha repercusión, el video de lumbalgia, se los voy a dejar por acá arriba. Y en segundo lugar, suscríbanse a mi canal, dejen un comentario si quieren sobre este tema o sobre otros temas y denle like y si pueden compartan el video. Dicho esto, vamos con el tema de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de dos síntomas que muchas veces se confunden porque tienen un origen un poco parecido. Por un lado, cefalea. Si hablamos de cefalea, hablamos de la tercera capa embrionaria y ahí vamos a un conflicto de movimiento. Y por otro lado, vamos a hablar de migraña, y cuando hablamos de migraña, ahí hablamos de un conflicto de relación y ahí hablamos de la cuarta capa embrionaria. Por eso, si bien la forma de manifestarse de este síntoma es parecido, son distintos. Y ahora les voy a contar qué es cefalea, cuándo se considera cefalea y cuándo se considera migraña. La cefalea casi siempre aparece en momentos de tensión y de mucho estrés y suelen tener episodios que duran entre 15 minutos y a veces como máximo alcanzan unas 2 horas. Cuando pasa esto está considerado como cefalea, ¿sí? Y suele ser las personas que tienen cefaleas crónicas, a veces lo padecen cada 15 días o cada 30 días. La migraña es un síntoma que está más relacionado a lo hereditario. Entonces acá muchas veces cuando hablamos de síntomas que están relacionados a lo hereditario, hablamos del transgeneracional. Y muchas veces la cefalea viene más que nada por una lealtad familiar. Ese puede ser uno de los orígenes que tenga la cefalea. Dicho esto, vamos a entrar a los dos conflictos emocionales por separado. Por un lado, cefalea y por el otro lado, migraña. En el sentido biológico, las cefaleas responden a un conflicto de no poder solucionar un problema desde el intelecto. Ese es uno de los orígenes, o sea, perder el control y no poder encontrar una base sólida. Y muchas veces también cuando hay dolores de cabeza o cefaleas, se debe a que la persona está absorbiendo demasiada información y le cuesta procesarla. Entonces en el momento que está procesando, le cuesta decodificar esta información nueva. Puede ser a veces cuando están estudiando para un examen, entonces están haciendo un esfuerzo desde lo intelectual y ahí es cuando se produce un dolor de cabeza. Pero hay que entender que el dolor de cabeza es la fase de vagotonía, ¿sí? Siempre que nosotros vemos el síntoma es la respuesta biológica a la solución, o sea que en realidad el conflicto empieza antes. El conflicto empieza, por ejemplo, si tengo un examen, empieza con el estrés que voy a tener cuando me ponga a estudiar para el examen. Si puedo manejar esa situación, si puedo encontrar el punto, el momento en el que se dispara el estrés emocional, voy a empezar a ir entendiendo el dolor de cabeza y lo voy a poder ir manejando. Muchas veces el dolor de cabeza crónico se da en personas que son muy perfeccionistas o necesitan tener el control de todas las situaciones. Bueno, en ese tipo de personas suele darse un dolor de cabeza crónico. Lo que les podría recomendar es que se relajen y empiecen a delegar no solo las tareas, sino a delegar el control. No siempre es necesario tener el control, en todas las situaciones. Así que esto ténganlo en cuenta cuando tengan cefaleas, ¿sí? Ahora les voy a contar qué pasa cuando hay migraña. La migraña, como lo decía hoy, está relacionada a la cuarta capa embrionaria. Y acá, en lo profundo, muchas veces cuando se tiene migraña hay fotosensibilidad solar, porque hay un conflicto de miedo. Nuestro inconsciente nos está protegiendo de algo externo. Como muchas veces el foco del miedo podemos no encontrarlo, podemos no tenerlo identificado, nuestro inconsciente nos protege con la fotosensibilidad. Muchas veces la migraña tiene como un segundo acompañante que es la fotosensibilidad, y esto es una forma de protección del inconsciente, porque cuando tenemos fotosensibilidad y está unido a un síntoma que va acompañado al miedo, bueno,
la fotosensibilidad hace que nos quedemos resguardados y que no salgamos. Por eso se produce la fotosensibilidad. Muchas veces, de hecho es cierto, el dolor de cabeza se da más en mujeres que en hombres. Y lastimosamente a lo largo de los años se fue filtrando a través del árbol genealógico esta idea de no querer tener sexo y disfrazarla con dolor de cabeza. Esto fue algo que fue pasando de generación en generación y muchas veces las personas, principalmente las mujeres, cuando ya no aman a su pareja o no quieren tener sexo, el dolor de cabeza lo tienen de manera real porque automáticamente se dispara, no es un dolor de cabeza inventado. Bueno, otras veces sucede que el dolor de cabeza no es real, pero bueno, eso no es de los que estamos acá para hablar. Eso tiene que ver mucho más con la incapacidad de decir no a algo. Pero eso en otro video, si a ustedes les gusta, déjenme el comentario y vamos a hacer un video de por qué no decimos que no. Esto es importante. Cuando hay migraña, muchas veces también la migraña puede llegar a un proceso de convulsión y ahí se complica un poquito más. A veces podemos diferenciar las zonas de la cabeza que duelen, que ahora se las voy a contar. Cuando duele la zona temporal y tenemos migrañas, lo que tenemos que buscar es un conflicto de desvaloración o desvalorización con respecto al territorio, a mis ideas sobre mi territorio. Eso es lo que voy a tener que ir a buscar primero. Y esto lo hacemos en la consulta con el camino del inconsciente. Respecto a estos dos síntomas, dolor de cabeza o cefaleas y migrañas, siempre hay que analizar el árbol genealógico en principio. En segundo lugar, lo debería haber dicho antes, pero si están haciendo algún tratamiento, recuerden que la biodescodificación acompaña a la medicina tradicional, no la reemplaza. Esto es todo por hoy, nos vemos la semana que viene. No tengo nada más que contarles. Si les gustó este video, déjenme un comentario o si quieren que toque otros temas, me los pueden dejar. Nos vemos la semana que viene.